Este es el Japón que conocemos. Coches que conducen a sus pasajeros sin que estos muevan un dedo. Un símbolo del espíritu creativo e innovador de los japoneses. Estas virtudes mantienen a Japón como segunda potencia económica mundial desde hace 40 años, pero también su capacidad de trabajo y las características del modelo empresarial japonés. Este es el Japón desconocido, los 25.000 pobres sin techo que viven en los parques de las principales ciudades. Los cibercafés, donde duermen los jóvenes que trabajan, pero cuyos contratos basura no les dan para pagar una vivienda. La nueva economía liberal sustituye al modelo japonés más proteccionista. Hay personas que realizan 2 trabajos para poder mantenerse y, dadas las largas jornadas, queda poco tiempo para descansar. Se ha producido una división social muy grande que no nos gusta nada. Tal vez a otros países les da igual, pero a nosotros, los japoneses, nos preocupa mucho. El ala ultraconservadora del Partido Demócrata Liberal, que gobierna Japón desde la Segunda Guerra Mundial, ha tomado una deriva nacionalista y belicosa que enoja a muchos japoneses. Hasta han intentado cambiar la constitución pacifista del país. El gobierno japonés siempre pensaba en defensa, nacionalismo, relación con los Estados Unidos. Una cosa grande nada más. Y sin pensar en la vida de los pobres o de común y corrientes, ¿no? Y esa contradicción por fin estalló ahora. El descontento de los japoneses se vio en las últimas elecciones, cuando por primera vez en la historia la oposición ganó la mayoría en el Senado y el partido del gobierno se vio obligado a volver a la moderación. Ahora lo que está en juego es el futuro de las tradiciones japonesas, su modelo económico y político, pero el país aún ha de pasar cuentas con su pasado. Esta historia empieza en Hiroshima, junto al esqueleto del edificio que indica que sobre esta ciudad explotó la primera bomba atómica de la historia. La naturaleza se ha recuperado más pronto de lo previsto, pero el corazón de los japoneses aún recuerda. Ahora estamos en tiempos de paz y el parque es un lugar muy agradable. Pero para mí esto es un cementerio, un cenotafio para las víctimas. Y esta cúpula es como una corona de espinas. Las 2 bombas atómicas, lanzadas por Estados Unidos, llevaron al fin de la Segunda Guerra Mundial. Nadie hubiera dicho que ese país derrotado se convertiría en una potencia mundial. Un año después de la guerra, muy cerca de Hiroshima, nació Haroshi Yamamoto. Vio la luz en un país vencido, destruido y aún moralmente afectado por las 2 bombas atómicas. La vida de Haroshi prometía poco, pero los japoneses tienen coraje y perseverancia. Creo que los primeros años después de la guerra fueron muy duros. Todos éramos pobres y mi familia también lo era. En 1946, cuando yo nací, se pasaba hambre, pero todos nos esforzábamos para trabajar y levantar el país todos juntos. Esta es mi casa y estos son los rosales de mi esposa. La familia de Yamamoto disfruta de una vida acomodada que se ha ganado a pulso. El trabajo lo es todo para él, pero en sus pocas horas libres cultiva verduras. Yamamoto vive junto a la casa de su madre, con la que tiene una relación muy estrecha. Las 2 generaciones levantaron el país y lograron el milagro japonés.
Ya antes de la guerra, Japón no tenía recursos, pero tenía técnicas, y eran técnicas muy buenas. Además, los japoneses somos diligentes, estudiosos y nos gusta trabajar. Las empresas ofrecían empleo para toda la vida y los trabajadores amaban a sus compañías y rendían mucho. También desde antiguos somos capaces de trabajar en grupo. Para cultivar el amor al prójimo hace falta trabajar en grupo y nosotros sabemos hacerlo. El profesor Fujiwara, autor de un bestseller sobre el espíritu samurái de los japoneses, cree que esto les ayudó a convertirse en la segunda potencia mundial. Para mí, la esencia del espíritu samurái es benevolencia, sinceridad, perseverancia, honestidad, coraje, compasión con los pobres y los débiles, cuidarles. Este tipo de cosas es el espíritu samurái. Japón ya era una potencia económica en el siglo XIX y muchas empresas sobrevivieron a la guerra. Haroshi Yamamoto ha trabajado en una de ellas toda su vida. Es empleado de la fábrica de coches Mazda de Hiroshima, como lo fue su padre antes que él. Haroshi se jubiló el año pasado, pero su empresa le ha vuelto a contratar para hacer otra tarea, algo que es muy usual en Japón. Para mí, mi empresa es como mi segunda esposa. En esta empresa aún existen los contratos vitalicios y el aumento de sueldo y de categoría según la edad. Son algunas de las características del modelo empresarial japonés, que hizo posible el milagro económico. Japón es un país bastante ordenado, bien organizado, y esto, pues sin duda alguna, yo creo que es la característica principal que les ha permitido avanzar económicamente hasta conseguir ser la segunda potencia económica mundial. Los robots son una muestra de que Japón mantiene su potencia innovadora. Es uno de los países más avanzados en este campo. La producción y exportación de tecnología, equipos electrónicos y automóviles ha convertido el país en uno de los más ricos de la Tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues el país estaba derruido, pero especialmente a partir de los años 50 se empiezan a crear pues estas grandes corporaciones japonesas, evidentemente pues con el apoyo del gobierno y con el apoyo también pues de todo el sistema bancario. Esto hace que en los años 50 pues empiecen a concentrar ya las empresas en sectores pues cada vez de más valor añadido. Y realmente el boom económico pues empieza a surgir en los años 60. Hace 20 años, el ejecutivo de banca Alexander de la Iglesia llegó a Japón. Entonces el país bullía de euforia económica. Durante esos años que estuve aquí, podía ver cómo todo el mundo se sentía francamente rico. Iban a bares, a restaurantes, se gastaban unas fortunas tremendas. Gente que tenía pequeñas empresas, de pronto eran multimillonarios. Sin embargo, los años 90 vieron pararse la extraordinaria economía del país. Después de 30 años de crecimiento económico, Japón vivía encerrado en sí mismo y no se adaptaba a los cambios de las nuevas tecnologías de la información. Además, los japoneses se habían hecho tan ricos que no sabían cómo invertir su dinero. Sí que hubo realmente pues una gran crisis, especialmente por lo que es la especulación que hubo a finales de los años 80 en bolsa y en propiedades inmobiliarias. Pues esto produjo realmente pues una burbuja que acabó petando pues en el año 90. El señor Tanaka nos explica que con la crisis su empresa se hundió. Como muchos pequeños empresarios locales, quedó en la calle. Yo tengo esperanzas de salir de esta situación. Quiero mejorar. El señor Tanaka ha encontrado un techo en un centro de acogida. No solo perdió su dinero, sino también su casa, su familia y hasta la cuenta de su edad. Ahora trata de rehacerse con el apoyo de una organización que ayuda a los pobres a salir de la crisis. La burbuja económica de los 90 se rompió y mucha gente quedó sin trabajo o empleos precarios. Entonces apareció la pobreza, gente sin casa. Así que nosotros ofrecemos ayuda de emergencia a los sin techo. Primero solo les dábamos comida, pero no podían reinsertarse. Así que creamos dormitorios donde pudieran tener autonomía y buscar trabajo.
El ex primer ministro Junichiro Koizumi fue tan atrevido en sus formas como en sus decisiones. Para sacar al país de la crisis, dio luz verde a la liberalización de la economía del país. Es el principio del fin de algunas características del modelo japonés. Además del esforzado trabajo de los carteros, Correos es la entidad de depósitos bancarios más grande del mundo. Los ahorrativos japoneses prefieren ingresar en las múltiples oficinas de esta empresa pública. La privatización de Correos este mes es la culminación de una serie de reformas liberales de los últimos años. Todas las empresas han cambiado para adaptarse a los estándares internacionales. La administración se ha hecho más ágil y el país pasa de una economía muy protegida por el Estado a otra más liberal, en la que las empresas privadas tienen mayor papel. Se han incorporado algunos sistemas de gestión occidentales y de alguna forma pues todos estos parámetros de los que hablábamos antes, el empleo de por vida o el sueldo según la edad, se dan cada vez menos dentro del sistema empresarial japonés y esto lo hace pues quizá más flexible. La empresa Nissan, con su apertura al capital extranjero y sus reformas laborales, es el paradigma de los cambios económicos de Japón. La planta de ensamblaje de Nissan en Opama es la más competitiva en términos de reducción de costes. Da gusto recorrer sus instalaciones, donde la tecnología punta se usa para los detalles más pequeños. En la línea de montaje sale un coche acabado cada minuto. Ahora es la tercera empresa de automóviles del mundo, pero hace 10 años Nissan estaba a punto de cerrar y solo la entrada de capital de la empresa francesa Renault pudo salvarla de la crisis. Sin embargo, la reforma significó el despido de 15.000 empleados, es decir, el fin del empleo vitalicio y otras características del modelo empresarial japonés. Vimos que era una compañía con enormes posibilidades y talentos, pero el talento no estaba aprovechado. Así que los cambios que hicimos fueron a base de premiar a la gente por sus méritos, no por su edad. Recompensar a la gente por su contribución a la empresa nos ha permitido aprovechar mejor el talento. Se han dado muchas facilidades para que empresas extranjeras, grandes multinacionales, puedan entrar en el mercado japonés. Esto ha significado una apertura de la economía, una simplificación de los canales de distribución y en definitiva pues ha hecho de Japón pues un país mucho más moderno, ¿no? Con estos cambios la economía va sobre ruedas. Hace 4 años que crece, aunque moderadamente. Japón vuelve a ser rico y una vez más ha salido de la crisis. Sin embargo, los japoneses están enojados, como se vio en las últimas elecciones en las que el partido del gobierno perdió el Senado a favor de la oposición progresista. Las reformas económicas actuales están basadas en la economía de mercado, en el mercado, lo que quiere decir competición, competición, competición. Esto puede ser bueno para la economía, pero destruye la unión de la familia, la de la comunidad, de la nación. Lo destruye todo. El profesor Fujiwara se considera un excéntrico, pero 2 millones de personas han comprado su último libro. Él piensa que las medidas liberales son inadecuadas para Japón. Tal vez un americano puede trabajar el doble si se le da el doble de salario, pero nosotros no somos así. Nosotros somos capaces de trabajar muy duro para un patrón que merezca nuestro respeto. Es decir, que las cosas emocionales son más importantes para nosotros que el precio o el dinero. Los marginados por la nueva economía de mercado se unen a las víctimas de la crisis de los años 90. No quieren hablar con nadie porque se sienten humillados y enfadados. El fenómeno de los sin techo era algo inexistente en Japón hasta hace unos años y ahora ya hay unos 25.000 indigentes en todo el país. En los parques de todas las grandes ciudades hay campamentos como este del centro de Tokio. Son algunas de las formas de pobreza que eran desconocidas hasta ahora en Japón. Al desaparecer muchos contratos vitalicios, la gente tiene que trabajar en empleos temporales, pero están tan mal pagados que estos trabajadores son incapaces de hacer frente a los altísimos precios de la vivienda y no pueden alojarse dignamente.
Es algo nunca visto en el país. En Japón, la mayoría de los japoneses eran de clase media. Todo el mundo era de clase media. Pero ahora se ha producido una división social muy grande que no nos gusta nada. Tal vez a otros países les da igual, pero a nosotros, los japoneses, nos preocupa mucho. Los cafés manga son los lugares donde los jóvenes van a leer libros o ver vídeos de dibujos japoneses. Están abiertos 24 horas y se han convertido en un refugio para los jóvenes que trabajan en empleos precarios y no pueden pagarse el alojamiento. El empleado nos explica que tienen clientes fijos que duermen aquí cada noche. Las tarifas nocturnas son mucho más económicas y por 10 euros estos jóvenes pueden descansar aquí de sus duras jornadas laborales. Además de comida preparada, aquí se pueden encontrar mantas y zapatillas. En Japón se llama fritters a los jóvenes que tienen empleos temporales de pocas horas y sueldos pequeños. Carecen de independencia económica para casarse y aún viven con sus padres, aunque algunos ya tienen 40 años. Son un grave problema social. Los padres tienen más de 70 años y sus hijos viven de sus pensiones. Últimamente se encuentra el problema de que los hijos ocultan la muerte de sus padres para seguir viviendo de la pensión porque no tienen nada más. Es una estafa y hay muchas estafas de esta índole hoy en Japón. Los jóvenes sin formación son los más afectados por la pérdida de empleos vitalicios, consecuencia de la reforma económica liberal. La máxima angustia de la clase media es el futuro de sus hijos. La gente de clase media ha conservado sus empleos y viven bien, pero temen que sus hijos se conviertan en pobres. En sus 40 años de vida, Zulu nunca ha tenido un trabajo fijo. Es un fritter, una palabra que indica una persona libre que no está vinculada a una empresa de por vida. Sí, me siento muy libre, pero muy preocupado por el futuro. Me siento contento cuando bailo, pero la realidad es que tengo que trabajar y mantener a mi familia. Ahora Zulu ha vuelto a casa de sus padres. Su hermana también ha llegado del extranjero con su bebé. Quieren cuidar a su padre que está gravemente enfermo. En esto se alejan de la tendencia que hay hoy en Japón de desatender a los ancianos, algo que también se ha convertido en un grave problema social. El bebé significa nacer y mi padre está a punto de morir. Eso me hace pensar mucho sobre el principio y el final de la vida. Me siento contento de compartir este tiempo con mi familia. Zulu se prepara para ensayar uno de sus espectáculos de danza contemporánea que combina con otros trabajos. Como mucha gente de su generación, quiere hacer lo que le gusta y poder realizarse. Rechaza vivir atado a una empresa como hicieron sus padres. Para la gente de la generación de mis padres, trabajar era sinónimo de felicidad. De esa manera se construyó el sistema social. Así que la felicidad estaba garantizada. En cambio, para la gente de mi generación, trabajar no es sinónimo de felicidad. Gracias a los esfuerzos de nuestros padres, podemos vivir más libres y más contentos. Es el momento de buscar nuestra propia felicidad. Pero esto ha coincidido con la caída del sistema social. Solo el que sabe organizar su propia vida puede ser feliz. También hay jóvenes que protestan a través del atuendo. Las llamadas lolitas góticas muestran su rechazo a las rígidas estructuras de la sociedad japonesa.
La falta de esperanza de los jóvenes en el futuro es una de las causas de la grave crisis demográfica. Tokio es una de las pocas ciudades de Japón que aún está creciendo. Sin embargo, en el conjunto del país, la población va a disminuir a partir del año que viene. El problema es la baja natalidad de los japoneses. En la red de transportes públicos es donde se puede observar mejor la difícil vida de los japoneses, que afecta su instinto de procreación. Las estaciones bullen a todas horas en un ordenado caos. Tal vez por eso el aprendiz de monje escoge una estación para practicar la paciencia. Incluso a medianoche hemos estado en trenes en los que era difícil encontrar asiento. Como cada vez hay menos empleos vitalicios, hay mucha gente que tiene que tener más de un trabajo para mantenerse. Su suerte es que el sistema de metros y trenes funciona perfectamente. Sin embargo, este trajín se cobra su peaje en el cuerpo. Los largos viajes se convierten en la única oportunidad para descansar de largas y duras jornadas. La falta de tiempo y el cansancio hacen que muchas mujeres que trabajan decidan no tener hijos. Además, la jornada laboral es larga. No existen los fines de semana y está mal visto hacer más de 3 días de vacaciones seguidos. La crisis demográfica amenaza el futuro de Japón y el país busca soluciones. Buenos días. Buenos días. El profesor Hiroshi Ishiguro quiso inventar un robot capaz de acompañar a las personas en su vida diaria o sustituirla en algunas funciones. Por eso pensó que lo mejor era que el robot tuviera una apariencia humana, un androide, algo que nadie había intentado antes, y como un pequeño dios, lo hizo a su imagen y semejanza, y le llamó Geminoid. Cuando lo vi por primera vez, sentí que era como si me estuviera mirando en el espejo, y es como estar siempre frente al espejo. Vi una parte de mí que no me gustó. Sentí como si tuviera un gemelo, no sé. Tal vez los gemelos se sienten así, como si tienes un espejo delante del que no puedes huir. Este robot actúa por control remoto. Con él se ha dado un paso en la interrelación entre personas y máquinas. Pero el mayor logro de Ishiguro es la piel de Geminoid. Gracias a miles de sensores colocados debajo, el robot puede reaccionar al contacto con las personas. Además, es tan suave que no puede dañar a nadie. Con la caída demográfica de Japón, la cantidad de personas será insuficiente para atender a todos los servicios. Por ejemplo, en las estaciones de tren hay menos gente dando información y la gente se pierde más. En estos casos, los robots androides podrán reemplazar a las personas. Los robots darán información sencilla a la gente. En el templo de Jisoin, en Kioto, Shizuko Iwaya es las relaciones públicas. El santuario de 300 años pertenece a su madre. Shizuko hace poco tiempo que trabaja porque en Japón esto aún es cosa de hombres. En mi opinión, a mi edad, las mujeres tienen que estar en casa cuidando a su familia, cocinando comidas sabrosas. Sin embargo, mirando al mundo real, veo que las mujeres trabajan muy bien y muchas de ellas tienen una alta capacidad laboral. En este sentido, es importante que mujeres tan eficaces y preparadas salgan al mercado laboral. La ingeniera Sanaeko Kubo trabaja en un departamento de alto secreto de la fábrica de coches Nissan y es la única mujer de su equipo. Japón es uno de los países desarrollados donde hay más desigualdad entre hombres y mujeres en el trabajo. Sin embargo, la incorporación de las mujeres al mercado laboral es hoy vital para hacer frente a la caída demográfica y mantener la potencia económica del país. Las japonesas encuentran pocos incentivos en el trabajo porque tienen muchas dificultades para ascender a cargos de responsabilidad.
Cuando empecé a trabajar en esta empresa, las empleadas servían de asistentes de los hombres, preparaban el té, hacían fotocopias, pero la situación ha mejorado mucho últimamente. Han entrado otras mujeres con carrera y también extranjeras. Al principio me sentía sola en el departamento, pero ahora, con más mujeres a mi alrededor, tengo más confianza en mí y quiero promocionarme profesionalmente. Las guarderías en los centros de trabajo son algunas de las ventajas que las compañías ofrecen para atraer a las mujeres. Como muchas dejan la empresa para cuidar a los niños, una forma de mantenerlas en el trabajo es facilitarles la atención a los hijos. La guardería de Nissan forma parte de su política para promover a las empleadas. Además, como otras compañías, alarga la excedencia maternal más allá de lo que exige la ley y da horarios de trabajo más reducidos y flexibles a las mujeres con hijos. Si no tuviera esta guardería en el recinto de mi trabajo, tendría una vida más dura. Tendría que correr mucho para recoger a mi hija y mi vida sería más difícil. Viviría más angustiada. El gobierno no ha creado un buen programa para ayudar a que las mujeres trabajen. Por eso nosotros lo estamos haciendo desde las empresas, para que las mujeres puedan trabajar igual que los hombres. Los japoneses han hecho de la necesidad virtud. Han descubierto que sus mujeres son muy eficientes y que incorporarlas al trabajo es bueno para las empresas. Ahora solo falta que les den poder. En Japón, solo un 10% de mujeres tiene cargos de responsabilidad. En el barrio de Sugamo, en Tokio, la gente va a pedirle a Buda que cuando llegue su hora, la muerte sea rápida. En este barrio, todo se vende a medida de los ancianos, y aquí, hasta el tamaño de los precios, es adecuado a su visión. Es una muestra de lo que puede ser Japón en el futuro, ya que tiene la población más envejecida del mundo. Un tercio de sus habitantes son mayores de 65 años, lo que, unido a la caída demográfica, hace que la principal preocupación de los japoneses sea saber si cobrarán sus pensiones en el futuro. La falta de mano de obra se agravará el año que viene, ya que ha empezado a jubilarse la generación que nació en el llamado Baby Boom, la explosión de nacimientos que hubo en Japón después de acabar la Segunda Guerra Mundial. Cuando se retiren trabajadores del Baby Boom como Junit Ueno, Japón perderá un tercio de su mano de obra y su excelente experiencia. Esto amenaza la capacidad del país de competir en el mercado internacional. Y empresas como Mazda ya han empezado un programa para transmitir los conocimientos de los empleados que se van. La empresa ha recontratado al empleado ya jubilado Haroshi Yamamoto para coordinar la formación de los trabajadores jóvenes. Mientras estén los hijos del baby boom, no hay ningún problema. Pero cuando se jubilen, ya no se podrán hacer buenos coches si no transmitimos sus conocimientos. Por eso es importante enseñar a los jóvenes las técnicas necesarias para hacer buenos productos. Yo enseño técnicas, conocimientos, pero también cosas del corazón. Enseño que para trabajar también es necesario amar a la empresa. Se podría decir que estamos en Nueva York, pero este es el puerto de Tokio. La estatua de la libertad que se alza en el Odaiba Marine Park fue regalada por Francia, igual que la de Estados Unidos. Allí daba la bienvenida a los inmigrantes. Aquí estos son muy escasos. Sin embargo, los expertos creen que serán necesarios para asegurar el futuro de Japón. Dada la necesidad de mano de obra, en los últimos años Japón ha abierto levemente sus brazos a los inmigrantes. Entre los que han llegado hay unos que han hecho el viaje de vuelta. Son los peruanos descendientes de japoneses que emigraron a Perú en el siglo pasado buscando una vida mejor. Desengañados de la aventura de sus abuelos en América,
ahora lo esperan todo de Japón. Entre ellos están Nando, Lando y Daniel, cuyas familias de origen japonés emigraron de Perú hace unos años. Japón es un país que últimamente ha cambiado, es un poco más abierto, ¿no? La gente está un poco más abierta. Al principio fue un poco, luego le somos francos, fue un poco difícil acogernos, ¿no? Sí. La vida laboral es bien dura, ¿no? Es de lunes a lunes. Si usted quiere, los domingos puede faltar al trabajo, ¿no? Pedir permiso, ¿no? Pero bueno, es algo que nosotros ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Porque ya desde pequeños estamos viendo esto, viendo a nuestros padres así. Hay mucha gente que reniega de mucho trabajo, ¿no? Y hay mucha gente que piensa que estando en Japón se gana bastante, pero se gasta bastante también al mismo tiempo. Y la vida es cara también. Sí, acá todo es caro. Después del trabajo, estos chicos se transforman. Han creado un grupo musical de reggaetón que se llama Los Calibres y sueñan con vivir de la música y regresar a Perú siendo famosos. De momento ya han dado varios conciertos en la comunidad latina. Bueno, nosotros hemos cogido estos temas de migración porque es algo que nosotros lo llevamos en el corazón porque es lo que sentimos al estar lejos de nuestro país. Y a la vez también alentar a toda la gente que no solamente en Japón, sino en todo el mundo inmigra, ¿no? Los japoneses acostumbran antes de dormir tomarse su latita de cerveza. Sus abuelos japoneses persiguieron su sueño en América. Ellos, nacidos en Perú, están convencidos de que triunfarán en Japón. Tenemos fans japoneses, seguidores japoneses. La gente en el trabajo nos da aliento, ¿no? Nos dice gambare, que significa, en español significa fuerza, ¿no? Así como en Estados Unidos hay American Dream, ¿por qué no Japanese Dream, ¿no? Cada mañana el nuevo Ministerio de Defensa de Japón parece un enjambre de abejas. Algo normal si se piensa que tiene una plantilla de 240.000 personas y el segundo presupuesto militar del mundo. Los líderes del Partido Demócrata Liberal, que han gobernado Japón en los últimos 10 años, querían que esta potencia económica recuperara su poder militar. La creación de este ministerio es un paso hacia una política más activa de la mano de Estados Unidos. Las circunstancias que rodean Japón y la seguridad mundial han cambiado. Tanto Estados Unidos como Japón están pensando en reorganizar sus fuerzas de defensa para adecuarlas a las nuevas amenazas, como el terrorismo y otros riesgos. El envío de tropas japonesas a Irak para realizar tareas humanitarias mostró que los gobiernos de Japón estaban dispuestos a apoyar las guerras de Estados Unidos, aunque fuera modestamente. A pesar de la oposición popular, esta política ha continuado. Nuestra función de trabajo en el exterior es una de las prioridades del nuevo Ministerio de Defensa. En el futuro seguiremos con estas actividades en el exterior e intentaremos escoger aquellas que más contribuyan no solo a la seguridad de Japón, sino a la seguridad mundial. En este museo se comprende por qué los últimos gobiernos han tenido dificultades para realizar su política militarista. Aquí se juzgó a los responsables de los crímenes cometidos por el ejército nipón antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Así acabó el soñado imperio japonés en Asia. Nadie quería fuerza armada japonesa porque comenzaron la guerra invadiendo China, etcétera, Pearl Harbor de Hawái y perdimos. Además, recibieron 2 bombas atómicas. Entonces, envidiamos, no queríamos nada de fuerza armada. Hace 60 años que el país se rige por una constitución pacifista, que los vencedores americanos impusieron al emperador con el apoyo de los japoneses progresistas. En su artículo 9, Japón renuncia a la guerra para resolver los conflictos y acepta tener fuerzas militares solo de autodefensa. El anterior gobierno quería pasar página a este pasado pacifista con la excusa de normalizar el país y superar las limitaciones impuestas en la posguerra.
La resistencia de la oposición progresista, que ahora controla el Senado, provocó la caída del núcleo duro del partido del gobierno. Para él, y conservadores y también industria militar, quieren hacer pacto con Estados Unidos, ampliando ese pacto para salir afuera, para una gloria nueva japonesa. En esta escuela de Yokohama, como en todo el país, pronto entrará en vigor la nueva ley de educación. Esta ley, aprobada durante el gobierno de Shinzo Abe, trata de fomentar el patriotismo entre los estudiantes. La oposición y muchos ciudadanos la consideran una ley nacionalista y una excusa para reescribir la historia. Quiere dar importancia a las Fuerzas Armadas. Para hacer eso hay que cambiar pensamiento hacia la historia. Y había una historia, entendimiento de la historia de aquel entonces, pero ahora cambiar ese modo de entender. Como sabe muy bien el profesor Yamamoto, el problema de la historia son las guerras que Japón hizo para conquistar a sus vecinos y formar un gran imperio en Asia. 60 años después, los japoneses aún están divididos entre los comprensivos y los que se avergüenzan de ello. Los libros también. En el Ministerio de Defensa, la jornada empieza con un homenaje a la bandera y el himno nacional, dos símbolos que también son polémicos en Japón, 62 años después de la guerra. Son los mismos símbolos que blandía el ejército japonés en su época de militarismo imperialista en Asia. A pesar de ello, hay una ley que obliga a maestros y alumnos a cantar el himno nacional japonés frente a la bandera. La profesora de música, Mikiko Ikeda, siempre está dispuesta a interpretar canciones de paz, pero rechaza los himnos de guerra. Por eso se niega a tocar el himno nacional de Japón, tal como manda la ley. Hace 10 años, esta fue una de las primeras medidas tomadas por el gobierno para fomentar el nacionalismo en las escuelas. Fue establecido en 1999, pero en realidad ya era el himno nacional antes de la guerra y durante la Guerra Mundial. Ya la cantaban los niños y los maestros les enseñaban la letra que dice que es bueno morir en la guerra por el emperador. Por eso es normal que haya gente que no quiera cantarlo. Es irracional, equivocado, y por eso no quise tocar. La profesora Ikeda se ha negado 3 veces a tocar el himno nacional en su escuela y ha tenido que buscarse un abogado para defenderse. Cada vez le han bajado el sueldo y ahora teme que si la situación se repite, le prohibirán dar clases, como ha ocurrido a otros profesores. Hay varios pleitos en marcha porque los maestros creen que la obligación de cantar el himno viola la libertad de pensamiento que garantiza la Constitución japonesa. Para mantener la democracia es muy importante que la gente tenga libertad, pero el gobierno está destruyendo la democracia. Por eso yo trabajo para apoyar a los maestros. Ya hay 400 maestros sancionados. A pesar de su angustia y preocupación, la profesora Ikeda mantiene sus principios pacifistas. Mi abuelo estaba en China cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y los chinos le mataron. Mi tío murió a causa de la bomba atómica en la Facultad de Medicina de Nagasaki. Las guerras producen muchas víctimas entre agresores y atacados. Por eso es muy importante en la educación enseñarles a los niños que la guerra no debe ocurrir nunca más. En Hiroshima nadie olvida la bomba atómica que destruyó la ciudad. Por eso es uno de los lugares más pacifistas de Japón. Es una de las ciudades donde la mayoría de la gente se opone al cambio de constitución que propuso el último gobierno de Shinzo Abe. Abe quería cambiar la constitución para que Japón pudiera tener un ejército más activo que actuara en el exterior.
Estamos en contra de cambiar la Constitución porque la Constitución ha dado al pueblo japonés y a la nación paz, seguridad y prosperidad. No veo ninguna razón por la que tengamos que cambiar la Constitución en un momento en el que el mundo está lleno de conflictos. Participar en una situación conflictiva con medios militares no es una contribución real a la paz. En Japón hay una creencia que si hace 1000 grullas de papel, su deseo se realice. Entonces ella quería sobrevivir. La niña que murió a consecuencia de la bomba es una de las historias que estremecen. En el Parque de la Paz de Hiroshima, cada rincón tiene un recuerdo del día más triste de la ciudad, en el que murieron 150.000 personas. Hiroshima es la consecuencia que los seres humanos pudieron hacer con sus semejantes. Los hombres desarrollaron la bomba y la lanzaron sobre una ciudad de 340 a 350.000 habitantes, sabiendo lo que sucedería. Quiero que todo el mundo entienda la importancia de la paz. El superviviente de la bomba atómica de Hiroshima, Koji Hosokawa, ha dado la vuelta al mundo explicando el horror de lo ocurrido. Sobre todo quiere que los jóvenes entiendan los peligros de la guerra y defiende la constitución pacifista de Japón a capa y espada. Si conocieran la experiencia de Hiroshima no pensarían así. No considerarían el cambio de la Constitución. Conozco la guerra, es muy peligroso. Si cambian la Constitución, puede que un día los japoneses vayan con Estados Unidos a la guerra. 62 años después de la guerra, muchos japoneses aún no han superado los traumas de su historia. Para poder mirar hacia el futuro, han de hacer las paces con el pasado.